Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Démosle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias, Salvador, y gracias a Viva por tenerme aquí con ustedes. Platiquemos, si te parece bien, acerca del tema de hoy, de la política monetaria que se está dando a nivel global, de los efectos que está teniendo el tema de la inflación y cómo se están contrarrestando por parte de los bancos centrales. Sí, es muy buena pregunta. Hemos visto, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, presiones inflacionarias que no ceden, que se han exacerbado luego de la pandemia por todo este conflicto en Rusia-Ucrania, por los nuevos confinamientos que hemos visto en China, y todo esto está poniendo presiones adicionales a la producción y distribución de muchas mercancías. Y en este contexto, las tasas de inflación que hemos visto en muchos países pues siguen rompiendo récords que no habíamos visto en muchos casos en muchas décadas. En el caso de Estados Unidos me parece quizás es el más emblemático en esta coyuntura en particular, sobre todo porque, por la relevancia que tiene la Reserva Federal en el mundo de la banca central, pero también por lo que representa Estados Unidos como porcentaje de la economía mundial. Vimos hace unas semanas un aumento de la tasa de interés de referencia en ese país de 50 puntos base. Se consideró en su momento, se le llamó un dovish hike, porque había a lo mejor no mensajes muy contundentes de que pudieran apretar el ritmo de incrementos todavía más de 50 puntos base y que se mantuvieran por lo menos en ese ritmo. Pero en esta semana vimos ya varias comunicaciones de distintos oficiales de la Reserva Federal de Estados Unidos, notablemente de su presidente Jerome Powell, que sí los mercados han percibido una voluntad de en este mandato dual que tiene la Reserva Federal de mantener el poder adquisitivo de la moneda norteamericana y además preservar un buen nivel de la tasa de desempleo, pues privilegiando un poco más el tema de inflación, estando más preocupados por el tema de inflación. Y esto en alguna medida se interpretó también como que podríamos incluso terminar viendo una recesión relativamente pronto y que la Reserva Federal estaría con alzas a la tasa de interés, induciendo una recesión para la economía norteamericana, quizás no muy pronunciada, pero que prácticamente sería la única solución para poder ver tasas de inflación más elevadas en un mediano plazo. Esto es más o menos lo que se conoce como soft landing, y es un poquito el objetivo de la Fed, es tratar de aterrizar suavecito sin que haya recesión y tratando de atajar estas presiones inflacionarias que siguen muy elevadas y en algunos casos incluso deteriorándose más. Pero de lo que nos habló Powell es que ese va a ser el objetivo, no deja de ser el objetivo, pero que podemos ver ciertas fricciones, ciertos topes en el camino antes de que podamos ver una inflación más baja. Entonces, todo esto tuvo como resultado cierta turbulencia en los mercados, sobre todo los accionarios, caídas muy importantes en las bolsas, con esta previsión de que a lo mejor hacia adelante, en un futuro relativamente próximo, veamos menor actividad económica, menor actividad, por ejemplo, para las empresas de consumo, etcétera. Y todo esto ha implicado un nerviosismo en el mercado, condiciones de financiamiento financieras más apretadas, que nos hacen cuestionarnos cuál será el devenir de la política monetaria global y a nivel local. Es curioso que menciones tema como inflación, posible recesión en el futuro, una fuerte volatilidad. Y sin embargo, de estos indicadores que muchos seguimos de manera tradicional y en general yo creo que los mexicanos lo tenemos muy en la mente, que tiene que ver con el tipo de cambio.
¿Cómo se ha definido el tipo de cambio durante toda esta aparente tormenta, Adrián? Sí, mira, hablo de esos dos temas por separado y ahorita los junto. Uno es la probabilidad de recesión. Sí, creo que hay que decir que hay mucha incertidumbre en estos momentos en los mercados y en la expectativa que tienen los distintos analistas, los participantes de mercado para la economía. Simplemente viendo, por ejemplo, esto que comentábamos, las probabilidades de recesión, pues los estimados que tenemos son muy variados. Yo diría que hay de dos tipos. Por ejemplo, tenemos indicadores que vienen de modelos cuantitativos. Esos indicadores siguen apuntando a una probabilidad de recesión que, si bien en ciertos casos parecería haber aumentado, se mantienen como probabilidades muy bajas de que veamos una recesión en los próximos 12 meses. Estamos hablando, por ejemplo, de un modelo de la Reserva Federal de Nueva York con una probabilidad menor al 4%. Otro modelo que anda por ahí de la Reserva Federal de San Luis, 0.18%, la probabilidad de recesión de los próximos 12 meses. Y esto se contrasta con las probabilidades de recesión que se desprenden de encuestas de analistas. Por ejemplo, hay una de Bloomberg, por ejemplo, que trae una probabilidad de recesión de 30% para los próximos 12 meses. Esta probabilidad no deja de ser relativamente baja. Por ejemplo, en octubre de 2019, antes de la pandemia y cuando ni siquiera pensábamos que pudiera haber una pandemia en el horizonte, por lo menos no una del tamaño que la seguimos viviendo, la probabilidad de recesión en aquel entonces estaba en 35% para la economía de Estados Unidos. Entonces, actualmente todavía es más baja que en aquel entonces, que no se percibía un ambiente tan tenso como quizás se percibe el día de hoy. En todo este contexto, termino nada más diciendo en esa parte que nosotros esperamos que siga una buena inercia para la economía norteamericana, aunque sí estimamos un crecimiento de la economía norteamericana más bajo que lo que veíamos hace, por ejemplo, un mes, 2 meses, por todo este tema de cadenas de suministro, por un crecimiento más bajo en China, etcétera. Entonces, ahora esperamos que la economía norteamericana crezca en 2.4% contra, por ejemplo, hace un mes que estábamos en 3.3%. Habiendo dicho eso, yo creo que aquí hago el vínculo con el tipo de cambio, particularmente, primero hablando del dólar. El dólar se percibe como una moneda que en esta coyuntura está fuerte y se está fortaleciendo, pero el peso también está fuerte, y sobre todo cuando vemos la cotización del peso respecto del dólar, pues hemos visto en los últimos días niveles menores al 20, al nivel de 20. Y eso es muy relevante porque normalmente en una coyuntura donde esperamos alzas de la Reserva Federal, probabilidades de recesión, nerviosismo en los mercados financieros, pues esperarías que las monedas emergentes, incluida el peso, se deprecie, y no está pasando eso. Y la pregunta es ¿por qué? Parte de la explicación me parece que radica, por ejemplo, en el hecho de que en esta coyuntura tan complicada para el crecimiento global, pues México está fuertemente vinculado al crecimiento de la economía norteamericana, y seguimos esperando, con todo y todo, seguimos esperando un crecimiento que sigue siendo mayor para la economía norteamericana que su promedio histórico, y eso es bueno para nuestras exportaciones, es bueno para nuestras remesas, etcétera. Un tema también muy importante que le da fortaleza al peso es, pues en esta coyuntura complicada también, México está bastante disociado, tanto geográfica como económicamente, de todo lo que está sucediendo en Europa del Este con este conflicto Rusia-Ucrania. Y entonces, pues sí, si bien se percibe que hayan disrupciones a las cadenas de suministro y problemas al crecimiento, sobre todo, por ejemplo, de los países europeos que están muy cerca del conflicto, no nada más geográficamente, sino también económicamente, porque transan muchos bienes y servicios con esa región, pues México no es el caso de México, ¿no? Y otro tema que da fortaleza al peso es, pues, definitivamente también esta trayectoria al alza que hemos visto en las tasas de interés en México. Seguimos viendo tasas de interés reales, sobre todo también cuando consideramos las expectativas para la inflación dentro de 12 meses, que siguen estando altas, más altas que lo que vemos en otros países, y esto le da pues mejores perspectivas de rendimientos
favorables a los inversionistas locales e internacionales. Todo esto también en un contexto en el que México creo que sigue sobresaliendo, a pesar de muchas debilidades que hay en la economía mexicana, sigue sobresaliendo respecto de otras economías emergentes porque tenemos finanzas públicas relativamente sanas, porque tenemos un banco central autónomo, porque tenemos muchos tratados de libre comercio y una apertura comercial y económica muy importante, un tipo de cambio flexible, etcétera. Fundamentos macro que me parecen que sí distinguen a nuestra economía respecto de otras economías emergentes. Oye, Adrián, si te parece bien, antes de continuar, quisiera aprovechar este momento para que presentemos algo nuevo en nuestro podcast Análisis Viva. Como sabes, en Viva tenemos un programa de estudiantes universitarios que nos ayudan a realizar actividades de promoción del sector en sus respectivas universidades. A este esfuerzo lo hemos denominado Embajadores Viva Universitarios. Y en esta ocasión, uno de ellos nos ha preparado una cápsula de contexto sobre la inflación y el papel que el Banco de México tiene en su control. A este nuevo espacio dentro de nuestro podcast lo hemos denominado Contexto Viva. Así que adelante, vayamos con él. Contexto Viva. Una cápsula informativa en voz de los embajadores Viva Universitarios, realizada por los jóvenes participantes del mercado. Contexto Viva. Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Sean ustedes bienvenidos a esta pequeña cápsula de Embajador Viva. Mi nombre es Andrés Díaz, uno de los 300 embajadores universitarios de la mejor bolsa de valores en México. Así es, de Viva. ¿Qué les parece si platicamos hoy de algunos datos del Banco de México? El Banco de México se creó en el año 1925 por el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Fue hasta abril de 1994 que se volvió autónomo, es decir, que sus decisiones ya no dependían del gobierno, sino que el propio Banco de México puede tomar decisiones independientemente sin que ningún órgano se lo indique. Esta autonomía con la que cuenta el Banco de México ha logrado una muy buena estabilidad económica, dado que con las decisiones de política monetaria, es decir, aumentos o disminuciones de la tasa de interés interbancaria, así como las expectativas de inflación, han logrado disminuir la inflación a niveles de un solo dígito, y la economía ha crecido de manera significativa. De ahí la importancia de su autonomía como un banco central. Contrario a lo que muchos piensan, el Banco de México no solo es el encargado de emitir billetes y monedas en nuestro país, también es el encargado de preservar el valor de nuestra moneda, mediante el manejo de la política monetaria, ayudando a preservar el valor del dinero a través del tiempo. Por ejemplo, en los últimos años la inflación en México ha sido relativamente baja, pero no siempre fue así. Entre el año 1980 y el año 1987, el poder adquisitivo de la moneda mexicana se redujo en un 98%. Es decir, en 1987 para adquirir una canasta básica se debía gastar aproximadamente 46 veces más que en el año 1980. Ahora con la autonomía, entre el año 2010 y el año 2017, el poder adquisitivo de la moneda se redujo en un 24%. Así, para comprar una canasta básica en 2017 se debía gastar tan solo 1.3 veces más que en el 2010. Por supuesto, la autonomía del Banco de México jugó un papel importante para que eso pasara, además de acciones del gobierno federal y reformas en el sistema financiero. ¿No te parece increíble? Algunas otras funciones del Banco de México son las de administrar las reservas internacionales de México, es asesor económico y financiero del gobierno federal y participa en la Comisión de Cambios formada entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Esto con el fin de cuidar el tipo de cambio. Sorprendente, ¿no? Una de las funciones más sorprendentes del Banco de México es que actúa como prestamista de última instancia de nuestra banca. Es decir, puede prestarles a los bancos con el fin de que cubran sus obligaciones. Evidentemente, el Banco de México les cobrará un interés por este préstamo. Por último, ¿sabías que el Banco de México establece leyes y normas en las que regula la sana convivencia entre los intermediarios financieros como son bancos, casas de bolsa, bolsas de valores, cajas populares, entre otros, con el fin de propiciar un sano desarrollo y seguridad para nuestro dinero? ¿Qué te parece? Platícanos qué te parecieron estos datos en los comentarios. ¿Agregarías alguno?
Como te comenté al inicio de esta cápsula, soy embajador vivo universitario y lo que más me motiva de serlo es la oportunidad de ayudar a las personas con la educación bursátil, generar impacto en la educación de los jóvenes de la mano de la mejor bolsa de valores en México. Sin duda, hay mucho trabajo detrás, pasión por la enseñanza, pero sobre todo hay mucha felicidad al saber que ayudas a cientos o miles de personas a formarse día con día. Hoy en día somos 300 embajadores en 31 estados de la República, con un alcance de más de 1.800.000 personas. Fue un placer acompañarlos en esta cápsula. Que tengan un excelente día. Continuamos con más de Análisis Viva. Hasta la próxima. Y ahora que tenemos un poco más de contexto, ¿por qué no seguimos justamente platicando sobre la más reciente decisión de política monetaria enmarcado en este escenario que nos pintas, Adrián? Sí, Salvador, con mucho gusto. Fue una decisión bastante anticipada en términos de la magnitud. Se esperaba por parte de los analistas un incremento de 50 puntos base. En el caso nuestro también pensábamos que el Banco de México saldría con un comunicado, como lo decimos en el argot económico, hawkish o halcón, con un tono restrictivo, dando señales de que hacia adelante vendrían más alzas. Sí, hubo un elemento innovador en este último comunicado, que fue lo que llamamos también en el mundo de los comunicados de banca central forward guidance, ¿no? o guía futura, porque hubo una oración, un párrafo en particular que se refería a la posibilidad de que hacia adelante se consideren acciones más contundentes, que quiere decir alzas más pronunciadas a la tasa de interés objetivo del Banco de México, si el panorama inflacionario se deteriora aún más. Ya está muy deteriorado, pero la pregunta es si en las próximas semanas veremos, por ejemplo, datos de inflación que sorprendan a los pronósticos de los analistas como nosotros, y en ese sentido que puedan posiblemente ajustarse también las expectativas de inflación en el mediano y largo plazo. Creo que lo que hemos visto por parte de las comunicaciones oficiales del Banco de México y de la mayoría de las comunicaciones en lo individual de los miembros de la Junta que han salido a medios y en distintas entrevistas a pronunciarse sobre sus preocupaciones y sobre qué perspectivas ven para la economía, para la inflación, para la política monetaria. Un tema central de sus preocupaciones tiene que ver justamente con este deterioro en las expectativas de inflación. Si recuerdas, el año pasado hablamos por mucho tiempo de la posibilidad de que estuviéramos enfrentando una inflación temporal, presiones inflacionarias temporales, y creo que ya ese discurso ya pasó a mejor historia. Claramente no es temporal, pero sigue todavía sobre la mesa, por ejemplo, para el caso de México, qué tanto puede hacer la política monetaria por matar o por lo menos aminorar las presiones inflacionarias que estamos viendo actualmente o que veremos en los próximos meses, dado que parece que todo esto proviene de presiones externas, de temas como la guerra en Rusia y Ucrania, temas como los confinamientos en China que están causando pues, que haya buques cargueros atorados ahí en los puertos de ese país y que no se puedan distribuir las mercancías. Entonces, ¿qué tanto ayuda que se incremente la tasa de interés acá para resolver esos problemas? Pues posiblemente nada o quizás muy poco, y solamente la respuesta es vía, pues matando un poco la demanda que apenas en México empieza a reactivarse. Vimos una crisis muy profunda por la pandemia y hemos visto una reactivación muy gradual del mercado laboral y de los indicadores de demanda interna. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto puede hacer la política monetaria? Pues quizás no mucho, pero un canal que es muy importante es el de controlar las expectativas para que una vez que pasen todos estos choques, no sigamos con una inercia inflacionaria que derive en tasas de inflación muy elevadas a finales de 2023 y a finales de 2024. Entonces, lo que está tratando de hacer la Junta de Gobierno es, pues, también encontrar este equilibrio en cómo manda los mensajes, cómo implementa acciones de política monetaria contundentes, justamente para anclar las expectativas de inflación y que no sigan incrementándose,
al tiempo que no adopta una postura demasiado restrictiva para no matar la economía. Y entonces, pues ese es un poquito el reto. En nuestra perspectiva, tenemos una expectativa de una tasa que sigue incrementándose a un ritmo de 50 puntos base, aún a pesar de este señalamiento del banco de que podrían implementar acciones más contundentes. Pensamos que todavía hay cierta reticencia a moverse, por ejemplo, a un incremento de 75 puntos base, pero habrá que ver cómo salen las minutas de la última reunión la próxima semana, habrá que ver qué tanto se siguen deteriorando las expectativas de inflación, qué tan mal vienen los próximos datos de inflación, ojalá que no vengan muy mal, y todo esto son elementos que la Junta de Gobierno va a tomar en consideración para determinar las futuras acciones de política monetaria. En suma, nosotros vemos incrementos que siguen relativamente altos en 50 puntos base en las próximas varias reuniones, luego de 25, para cerrar con un nivel de tasa de 8.5%, pero claramente los riesgos a ese pronóstico están sesgados al alza por todas las presiones tan fuertes que estamos viendo. Oye, Adrián, para cerrar, me ha llamado la atención en las últimas semanas, curiosamente, dos mexicanos alineándose un poco con respecto a su opinión acerca de qué tan útil es como decisión de política monetaria el subir las tasas de interés. Recientemente Arturo Herrera comentó en alguna entrevista sobre ello, y previamente a eso Agustín Carstens desde el BIS también publicaba un paper en donde terminaba hablando sobre quizás pues el final del aumento de tasas de interés como una política efectiva para tratar la inflación. ¿Cómo ves esos comentarios o esas perspectivas en donde a lo mejor en la caja de herramientas las herramientas que teníamos ya no son las que necesitamos? Sí, es una pregunta muy pertinente, Salvador, porque claramente las presiones inflacionarias que estamos viendo son extraordinarias, y yo diría que no tienen ningún parangón, no tienen ningún precedente, y entonces la pregunta es, sobre todo para una economía pequeña, abierta como México, en donde muchas de estas presiones parecerían ser importadas, pues qué tanto hace la política monetaria más restrictiva para atajarlas. Y la respuesta creo yo que es que el alcance de estos aumentos de la tasa de interés es limitado. Quizás hay dos puntos que habría que discutir. Lo podríamos discutir en otro episodio, pero los menciono aquí porque creo que son relevantes. Uno tiene que ver con cuestionarnos cuál es el nivel, digamos, de equilibrio, si se le puede decir así, lo que llamamos nosotros la tasa neutral estimada para la economía mexicana. Hay mucha discusión, sin meterme en muchos elementos técnicos actualmente, de que posiblemente con una economía que tiene una menor capacidad de crecer, por ejemplo, porque ha habido poca inversión en años recientes, porque a lo mejor hubo mucho rezago de la fuerza laboral, porque muchos niños no tuvieron la oportunidad de seguir yendo a la escuela y educarse, etcétera. Entonces, todo esto pone presiones para la capacidad de crecimiento de la economía hacia adelante. Entonces, en ese contexto, hay incertidumbre de cuál es la tasa de equilibrio, tasa de interés de equilibrio o tasa neutral para la economía. Y entonces, hay un riesgo de que si apretamos mucho la política monetaria y subimos mucho la tasa de interés, entonces estemos yendo mucho más allá de lo necesario para atajar las presiones, por lo menos las que podemos controlar. Y entonces, lo que resulta de eso es, pues efectivamente, que matas a la economía o que la llevas a que se desacelere de forma muy pronunciada, muy rápido, y obviamente es un efecto indeseado. A lo mejor terminas con menos inflación, pero con el costo de matar la economía. Claro. Y el otro tema muy pertinente también en esta coyuntura es qué tanto la política monetaria per se, por sí sola, puede hacer para controlar la inflación. Y entonces vemos a muchos gobiernos del mundo, el de Estados Unidos, el de México claramente y otros, proponiendo medidas desde el gobierno, no desde los bancos centrales, desde el gobierno para
tratar de controlar la inflación. En el caso de México tuvimos la presentación de este paquete PASIC por parte del presidente, el secretario de Hacienda. Y bueno, me parece en esta coyuntura sobre todo un esfuerzo muy bienvenido, tratar de pensar en soluciones fuera de la caja para una situación sin precedentes como la que estamos viendo actualmente. Y me parece lo correcto buscar qué alternativas hay para tratar de controlar las presiones sobre los precios al consumidor. Me parece, sin embargo, que ese esfuerzo hasta ahora ha sido insuficiente. Uno, por cómo se implementó. Dos, por las medidas que se propusieron. Cómo se implementó, otra vez, sin meterme mucho en detalles, a mí me gustaría, por ejemplo, que este diálogo con las empresas y el gobierno continúe para tratar de seguir pensando en cuáles son alternativas adicionales que podrían implementarse, y también que el gobierno suba al Banco de México, que son los expertos en la inflación, en el control de la inflación, para que pensemos entre todos, y nos involucran también a nosotros, en cuáles son esas alternativas que tienen menores costos para la economía, que no van a distorsionar el proceso de formación de mecanismos, el mecanismo de formación de precios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa manera de implementarlo y de seguir pensando hacia adelante es muy importante. Y también las medidas, pues, son unas que se presentaron. Yo no creo que por ejemplo, pensando en las negociaciones con el sector privado de forma voluntaria y todo esto, y que las empresas decidan que después de que ya se observaron aumentos muy importantes en algunos de sus productos, los mantengan constantes hacia adelante. Estamos hablando de productos muy específicos, de una canasta muy específica. Entonces creo que no tendrá el alcance necesario para tener un efecto muy significativo. Hay otras medidas que me parecen muy bienvenidas, por ejemplo, todo lo que concierne a bajar aranceles, todo lo que concierne a hacer más rápido, más expedito el proceso de aduana y cómo se procesan las mercancías en nuestros puertos. Todo eso me parece muy, muy bien. Quizás pues el comentario es que estas son cosas que deberían de hacerse siempre. No deberíamos de pensar, por ejemplo, en eliminar aranceles ahora y luego volver a subirlos en un año, porque entonces eso también te va a generar presiones dentro de un año. Entonces, hay distintas cosas que pueden hacerse mejor. En suma, creo que hay mucho alcance para implementar políticas adicionales a la monetaria para tratar de controlar el crecimiento de los precios en esta coyuntura. Y yo insto a las autoridades, al gobierno, al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda, etcétera, a que se sienten con el sector privado y busquen estas alternativas adicionales. Adrián, muchísimas gracias por este análisis que nos has dado tan claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Un gusto, Salvador, y otra vez muchas felicidades a ti y al equipo de Viva por este podcast. Muchas gracias. Él es Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.